Bien, buenos días o buenas noches. El día de hoy pues vamos a explicar cómo es que se realizó la práctica uno del curso de manejo de archivos de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El enunciado de la práctica uno nos plantea como objetivos implementar el modelo de datos de acuerdo a lo que nos están pidiendo, poder realizar una carga masiva, poder entender lo que es un diagrama de entidad-relación y a través de ese pues poder generar sentencias SQL que generen o creen mi base de datos. Entonces, para poder entender el problema, pues nos da una descripción previa sobre una asociación que pues tiene manejo de proyectos, supervisa a sus accionistas, tiene transacciones y pues estos proyectos tienen un lugar en donde se hacen, una fecha y por supuesto un costo. Todos estos datos no están redactados o muy bien entendibles en esta pequeña descripción. Sin embargo, a nosotros se nos fue otorgado 6 archivos, ¿sí? Cada uno con su respectivo nombre, ¿sí? Los cuales podemos representar en los siguientes archivos, ¿sí? Pues por ser un archivo CSV, pues los tenemos separados por comas, ¿sí? Y el problema está en que pues estos datos que esta empresa tiene almacenado pues no es correcto, ya que si nosotros queremos realizar una búsqueda tenemos que revisar que el que esté aquí también esté precisamente en la otra tabla y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos es que al crear una base de datos relacional, pues esto ya de por sí lo vamos a entender como una llave primaria y la relación con una llave foránea. Bien, entonces nos dicen que hay que realizar una carga masiva de datos de estos archivos, ¿sí? A excepción de todos, solo country codes está separado por tabulaciones, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con los puntos que se nos están solicitando y pues aquí nos indican que el primer requerimiento es que nosotros podamos generar una vista de la base de datos, ¿sí? Es decir, un diagrama entidad-relación que nos permita entender cómo va a estar construida la base de datos. Para ello vamos a usar Oracle Data Modeler, ¿sí? El cual podemos descargar sin ningún problema. Dentro del diagrama entidad-relación vemos que tenemos los mismos nombres de los archivos entregados, pero también tenemos dos nuevas tablas que va a ser Type Status y Currency, que logramos abstraerlas a través de un análisis riguroso de los campos que se presentan acá. Para lograr eso utilizamos Visual Studio Code, ¿sí? E instalamos esta extensión que nos permite pues darle un color específico a cada separación, ¿sí? Entonces por eso es que logramos encontrar qué puntos eran relacionales y una vez encontrados pues se procedió a hacer la relación. Para crear la base de datos tenemos que entender que los que no tienen una relación de uno a muchos, por ejemplo no es dependiente de la tabla GeoName, pero GeoName sí. Entonces primero tenemos que ir creando todas aquellas que no son dependientes de algo y luego pues vamos recursivamente siguiendo ese patrón. Por ejemplo aquí primero creamos Type Status, Country Codes y luego Project, luego creamos Currency y luego Transaction y así sucesivamente. Entonces estas llaves foráneas son las que nos van a permitir a nosotros poder entender esa relación que va a existir dentro de la base de datos y va a ser más eficiente la búsqueda
o la obtención de algún dato dentro de esta base de datos. Entonces, cumpliendo con el punto número 1, pues podemos seguir con el 2, que dice que se debe crear un script de eliminación de las tablas del modelo relacional del sistema. Entonces, inicialmente nosotros aquí tenemos que existe práctica 1, ¿sí? Esta pues tiene sus tablas porque se hizo una prueba antes, pero ahora lo que va a suceder es que vamos a eliminar esa base de datos. Yo sé que este no es el punto, pero lo vamos a hacer para que haya mejor validez, ¿sí? Entonces se elimina como apareció acá, lo volvemos a restaurar y luego aparece sin tablas, ¿sí? Entonces ahora vamos a eliminar, es como una doble prueba de que pues no hay nada, que estamos iniciando desde cero, y volvemos a eliminar con el if exist, ¿sí? Que lo único que nos hace es ponernos el warning y nos dicen que no se conoce esa tabla, ¿sí? Ninguna de estas. Si no le pusiera el exist, el if exist, entonces me aparece en rojo y una X. Bueno, entonces aquí cumplimos con el punto 2. Continuamos con el punto número 3. Dice, se debe de crear un script de las tablas temporales, ¿sí? En total deben crearse 6 tablas temporales y pues esto lo que nos dice prácticamente es que nosotros tenemos que crear las tablas temporales. Entonces el punto 3 y el punto 4 pueden ir de la mano, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí creamos lo que nos piden en el punto 4, ¿sí? En el punto 3, perdón. Y en el punto 4 hacemos esa inserción. Entonces aquí va la temporal location, la creamos, le seteamos sus datos. Creamos esta temp geoname y le seteamos sus datos, todos guardados en una ruta en el home que se llama home archivos fase 1, que pues está aquí, ¿sí? Bueno, y seguimos. Aquí creamos temp projects, ten level 1, ten transactions, ten country codes, y bueno, el que es separado por tabulaciones, pues aquí le agregamos el terminate by y vamos a ejecutar. Entonces empiezan a ejecutar, ustedes ven los datos aquí y pues ya se ejecutó, ¿sí? Entonces ahora pasamos al punto número 5, que lo que nos pide este punto número 5 es que tomemos esos datos que están en las tablas temporales y podamos ingresarlas ya a nuestra base de datos como tal. Entonces para ello pues vamos a crear las tablas, ¿sí? Y vamos a hacer uso de las temporales para poder manejar esa información como mejor nos convenga, consecuente de nuestro modelo relacional, ¿sí? Entonces creamos aquí currency, type status, y para eso vamos a usar temp projects porque ahí está el status. Vamos a usar country code y vamos a utilizar pues la temporal de country codes. Luego tenemos location, utilizamos su temporal location. Tenemos geonames, empiezan las llaves foráneas, ¿sí? Ya que pues la relación es necesaria. El delay on cascade, ¿sí? Para que si nosotros queremos eliminar una tabla inicialmente que depende de las demás el dato, pues esta agarra completo todos esos datos que aparecen en las tablas posteriores, ¿sí? Y bueno, que hicimos con geonames, luego con projects, igual sus llaves primarias y foráneas, porque si no, no tendría sentido el estar haciendo estas tablas sin llaves foráneas. Y bueno, seguimos, si se dan cuenta, pues seguimos usando sus temporales. Hacemos ese procedimiento para todas,
¿sí? Y bueno, ejecutamos la información, el script que se llama creación y traslados. Pues empieza a hacer las inserciones respectivas. Y bueno, aquí termina, ¿sí? Ejecutó todo, ¿sí? Bueno, y ahora como punto número 6 y 7 podríamos obtener estos otros que nos dicen que nuestras tablas resultantes deberían de tener esta totalidad de datos, ¿sí? Entonces observen bien, en este mismo orden vamos a imprimir los otros datos, ¿sí? Entonces nos vamos aquí a total de datos, vamos a quitar estos previos que ya habíamos realizado y volvemos a ejecutar y nos vamos a topar con que efectivamente van a cumplir con lo que nos están dando, ¿sí? Y pues aquí tenemos el project, ¿sí? Bueno, entonces con esto comprobamos la totalidad de los datos en las tablas y ahora procedemos a las consultas, que de igual forma las vamos a cerrar y ustedes pueden leer las consultas en el script y yo aquí las voy a mostrar, ¿sí? Entonces para el primero tenemos que nos piden el proyectos que se han iniciado en el 2011, ¿sí? Aquí están los del proyecto del 2011. Luego tenemos los proyectos con mayor duración, pues aquí están los proyectos con duración en años, ¿sí? Son el proyecto con más duración. Hay un empate aquí, pues se mantiene. Luego los proyectos o el proyecto con menor duración, pues tiene 0 años porque fue en el mismo año. Luego continuamos con los proyectos asignados, ¿sí? Los países con proyectos más asignados, ¿sí? El top 5. Luego seguimos con el top 5 pero de proyectos menos asignados. Continuamos con la otra consulta, que es el proyecto más caro, ¿sí? El proyecto más caro, más costoso, el menos costoso. Y aquí tenemos un top 5 de los proyectos más costosos, ¿sí? Los proyectos más costosos. Luego tenemos el costo total de todos los proyectos, que es una gran cantidad de dinero. Y por último tenemos las transacciones más costosas de East Africa Public Health Laboratory Network Project, que son las que son de esta precisamente. Por eso es que si ustedes ven aquí este código es porque hace referencia a él. Y pues aquí tenemos sus transacciones más costosas, ¿sí? Entonces esto fue todo. Muchas gracias por su atención.